Hoy en Vidas Cruzadas hablamos con Ignacio Varela, consultor político y experto en estrategias electorales y en análisis de opinión pública. Entró en el Partido Socialista Obrero Español a finales de los años 70 y entre 1982 y 1993 trabajó como asesor en el Ministerio de la Presidencia, un ministerio que, por cierto, contribuyó a crear. A partir de 1993 y durante casi 20 años fue consultor independiente. A día de hoy escribe en El Confidencial y es colaborador de Onda Cero. Con ustedes, Ignacio Varela. Bueno, Ignacio Varela, bienvenido. Hola, buenos días, encantado. Y muchísimas gracias por venir por aquí. La primera pregunta que te tengo que hacer es ¿dónde y cuándo naciste y por qué? Bueno, el por qué es evidente, porque mi padre y mi madre una noche decidieron tener un rato entretenido y de ahí salí yo. Pero bueno, nací en Madrid, mi padre era de Santiago, de Compostela, mi madre de Madrid. Tuve la gran suerte, yo he tenido mucha suerte en mi infancia de nacer en una casa, primero que estaba forrada de libros hasta arriba. Mi padre era un viejo liberal, admirador de Manuel Azaña. Y me acuerdo que en mi casa, te estoy hablando del año yo nací en el año 54, en los años 50, primeros 60, pues en mi casa se discutía sobre si tenía más razón sobre el origen histórico de España Claudio Sánchez Albornoz o Américo Castro. Creo recordar que éramos más de Américo Castro, pero no me preguntes muy bien por qué, porque no te lo sabría explicar. Y luego además pues tuve la suerte también de ir a un colegio extraordinariamente avanzado para la época, donde fundamentalmente me enseñaron a pensar, que es en lo que yo creo que consiste la educación. Bueno, luego estudié la carrera de Derecho y esa es... y lo más importante es que con 4 años me hice madridista. Y hasta hoy. Y hasta hoy. Es una lealtad que has mantenido. No, es que es la única que se mantiene. Vamos a ver, el fútbol tiene varias ventajas sobre el resto de las cosas. Primero, que es la única lealtad que es vitalicia, es para toda la vida. Tú puedes cambiar de mujer, de nacionalidad, de ideología política, de religión, de esto no cambias. Y segundo, que es el único territorio en el que te puedes permitir el lujo de ser sectario, fundamentalista y no tener dudas. En todo lo demás, la duda es obligatoria. Es, como decía Borges, la duda es una forma de la inteligencia, ¿no? Pero en esto no. Entonces, bueno, pues es una... Es un pequeño reducto de superstición, además, donde uno puede vivir una vida no racional. Exactamente, exactamente. Y donde te puedes permitir todos los lujos, ¿no? ¿Recuerdas la película del secreto de sus ojos? Esa película argentina de Campanella, donde al final localizan al asesino por la reflexión de la lealtad a tu equipo de fútbol no se pierde, ¿no? Por eso. Entonces a mí, de todas estas cosas de la religión, de la política, de la ideología, incluso de la esperanza, todo esto me produce todo tipo de dudas. Y es sano, pero cuando todo se tambalea a mi alrededor, pues me acuerdo que soy socio del Real Madrid y entonces ya... ¿Y vas al campo? ¿Eres abonado? He pasado muchos años yendo al campo sistemáticamente. De hecho, creo que el fútbol es de las cosas menos televisivas que hay. Creo que el fútbol hay que verlo en el campo. Así como el baloncesto es un deporte que parece inventado para la televisión. Y dejé de ir por culpa de los horarios. Porque yo, como soy un clásico y un señor mayor, pues en mi época el fútbol era los domingos a las 5 de la tarde. Entonces, pues el domingo a las 5 de la tarde ibas al fútbol. Cuando esto nos volvimos locos y empezó pues, a ser el sábado a las 10 de la noche, no sé qué y tal, bueno, ya pues, dejé de ir porque no estaba dispuesto a supeditar mi vida a unos horarios tan enloquecidos. Pero vamos... Que eso respondía a querer competir televisivamente, ¿no? Sí, claro, esa es la época en la que la televisión ya lo ocupa todo, ¿no? Y el fútbol se convierte en un producto televisivo. Pero vamos, yo si me pides una definición de mi bagaje y de conocimientos y tal, yo siempre digo, mire, yo sé mucho de fútbol. Hubo una época de mi vida en que sabía algo de cine, pero en fin...
casi soy un cinéfilo en paro últimamente, y luego tengo ligeras nociones sobre la condición humana. Y con eso voy por la vida. De todo lo demás no tengo ni puñetera idea. ¿Y este colegio tan liberal que mencionas, cuál era? Pues mira, era un colegio muy peculiar, porque era un colegio de niñas que, aunque se llamaba Nuestra Señora Santa María, era laico, completamente laico, que decidieron montar al lado un colegio de niños. Con lo cual no era exactamente mixto, era semimixto, pero como el de niños era un colegio nuevo, pues estábamos como en proporción de 1 a 10. Entonces dábamos algunas clases juntos, algunas separados, pero vamos, fundamentalmente era un colegio liberal, progresista para la época, claramente. Y bueno, pues hay algunas materias en las que todo lo que sé se lo debo a mis profesores de aquel colegio, ¿no? ¿Y cómo ves desde esa perspectiva? Tú hablas de una educación liberal, donde te han enseñado a pensar y donde, por lo que dices ahora mismo de tus conocimientos, una educación, por decirlo así, transmisiva, ¿no? Que es algo a lo que se está, contra lo que se está arguyendo actualmente. Mira, ¿Esto cómo lo ves? Te contaré una anécdota. Recuerdo que teníamos una profesora de arte que los sábados por la mañana nos citaba voluntariamente, no era obligatorio, en el Museo del Prado. Entonces llegábamos al Museo del Prado, aquella mujer empezaba a pasearnos por las salas y a explicarnos los cuadros. Cuando empezábamos el recorrido, pues éramos ella y los 7 o 8 alumnos que íbamos. Cuando terminábamos el recorrido, llevaba 100 personas detrás, escuchándola. O sea, que es que... Sí. Había nivel. Era muy impresionante, ¿no? Pero es que fuimos a París y en el Louvre pasó exactamente lo mismo. ¿Y cómo ves, claro, esto que te resulta tan admirable de una profesora que es realmente la que tiene el conocimiento y lo está compartiendo y donde se establece una clara jerarquía, no necesariamente autoritaria, simplemente una jerarquía por los conocimientos? ¿Cómo ves eso que tú ves con tanta admiración respecto al discurso actual que hay sobre la educación y que está tan vivo? A mí me parece asombroso. Me parece asombroso que se pueda sostener que la educación no consiste en transmitir conocimientos. Es decir, no encuentro la base argumental donde se pueda sostener eso. Yo creo que la gran diferencia, además lo he pensado toda la vida, es que la función de la educación es, primero, hacer buenas personas, segundo, hacer gente que sea capaz de convivir o de vivir en sociedad razonablemente, y tercero, por supuesto, buenos profesionales. Ahora bien, tengo la sensación de que cuando renuncias a enseñar a pensar es porque optas por darle a la gente el pensamiento hecho. Y como creo que estamos regresando a un periodo, hay una nueva Inquisición, y ya estamos regresando a un periodo de autoritarismo moral, que curiosamente procede del lado opuesto de donde procedía el autoritarismo moral de mi época, pues me da mucha rabia, porque mira, yo es que me hice de izquierdas, muy jovencito, porque estaba harto de que me prohibieran cosas. Y ahora, a mi provecta edad, me encuentro con que los que prohíben cosas sistemáticamente son los que se supone que debían ser los míos, ¿no? Recuerdo que hace relativamente poco tuve la curiosidad, hice el experimento de leer detalladamente los programas electorales del Partido Socialista y de Podemos, buscando la palabra prohibir y todos sus derivados, impedir, frenar, atajar, bueno, todos los que quieras. No son textos largos, más de 200 veces. Es decir, la cultura, esto que llaman de la cancelación, de la prohibición, de la imposición de los valores y de eso, de atacar el pensamiento. O sea, en estos momentos el pensamiento libre está en peligro.
Y me temo que quien más en peligro lo está poniendo son los que históricamente más lo defendieron. Y eso me produce hasta una crisis personal, si quieres. Vamos ahí. Tú entras en la carrera de Derecho y tú ya eres una persona politizada en esos años. Mira, en mi casa se respiraba política, ya te digo, vamos, leíamos a Manuel Azaña y leíamos tal, y mi hermano fue un activista universitario y tal. De tal manera que yo, cuando llegué a la universidad con 16 años, lo primero que hice fue meterme en el Partido Comunista, que era donde te metías, porque era lo que había. Donde duré exactamente un curso académico, ni siquiera un año, en septiembre y tal. Y siempre recordaré que rápidamente me di cuenta de que aquello no era lo mío, cuando decidí salir del Partido Comunista, te estoy hablando del año 70, 71 aproximadamente, me cité con Enrique Curiel en el Café Comercial. Enrique Curiel era en aquella época... Sí, también una persona que fue del Partido Comunista al Partido Socialista. Sí, pero en aquel momento era prácticamente el jefe de la organización universitaria del Partido Comunista en Madrid. Y me dijo una frase que luego descubrí que ni siquiera era suya, que era: camarada, ten en cuenta que más vale estar equivocado dentro del partido que tener razón fuera de él. Yo creo que me la decía más para convencerse a sí mismo que para convencerme a mí. Pero en todo caso me quitó las pocas dudas que pudiera tener. Y luego ya, un par de años más tarde, a través de Gregorio Peces Barba, que además de ser amigo de mi familia, pues era mi profesor en la Facultad de Derecho, yo ingresé en el Partido Socialista exactamente 15 días después del famoso congreso de Suaz. Cuando se aparcó el marxismo, digamos. No, el marxismo se aparcó en el año 79. Ah, bueno, ok. O sea, pero cuando Felipe se hizo con el partido. Cuando eligieron a Felipe secretario general del... Felipe González lo eligieron secretario general, o primer secretario se llamó entonces del... Que se daba redondo. Del partido. Sí, se suponía que el candidato que todos estaban de acuerdo es que fuera Nicolás Redondo. Yo tengo para mí, y lo cual que como estoy escribiendo de esto estos días, pero en fin, no hagamos spoilers. Pero vamos, tengo para mí que Nicolás Redondo sabía desde mucho antes que él no era la persona adecuada y que la persona adecuada era Felipe González. Pero lo cierto es que en el Congreso se manifestó y bueno, pues eligió. Bueno, 15 días después, y no por esa razón, pero coincidió cuando entré en el Partido Socialista, pues Gregorio Peces Barba me ofreció, porque estoy hablando del año 77, inmediatamente después de las primeras elecciones generales, y a él le habían hecho ponente constitucional, me ofreció que trabajara con él en la elaboración trabajara, en fin, como ayudante, como currito, ¿no? Ella era un recién licenciado en Derecho, como ayudante para todo el proceso de elaboración de la ponencia constitucional, lo cual me dio el privilegio, aparte de asistir a algunas reuniones apasionantes donde se discutían las posiciones y los temas de la Constitución, me dio la ocasión, te decía, de seguir el debate constitucional entero desde la tribuna del Congreso, lo que me pareció fantástico. Y bueno, pues luego ya en torno al año 78, así, ya no aprobada la Constitución, aprobada en las Cortes, me fichó Alfonso Guerra para incorporarme al equipo electoral que incipientemente él estaba ya dirigiendo. Lo cual a Gregorio le dio una gran rabia porque consideró que se perdía la carrera de un académico, de un prometedor jurista, y tuvo razón. Y entonces pues yo debuté, digamos, mi primera campaña electoral, la primera campaña electoral en la que tuve una participación, por supuesto, de segundo nivel, pero tuve una participación directa, fue, curiosamente, el referéndum de la Constitución. Y desde entonces, pues ya me incorporé a lo que fue el equipo político electoral del Partido Socialista,
Desde entonces hasta el año 2015, donde corté toda relación, pues yo creo que vamos, un día, por puro morbo, me dediqué a hacer la cuenta de las campañas electorales en las que he tenido alguna clase de participación y no sé si me salían 60, una cosa así, ¿no? O sea que... Y luego ya cuando en el año 82 se ganaron las elecciones y se formó el primer gobierno socialista, pues fui a la Moncloa como miembro del gabinete de la presidencia del gobierno, que trabajaba indistintamente para Alfonso Guerra y para Felipe González, para el presidente y el vicepresidente. Estuve ahí 11 años, hasta el año 93, ya te resumo mi vida, y luego pues ya me instalé por mi cuenta. En fin. En temas de consultoría política, ¿no? Sí, temas de consultoría política, estratégica, y en todo caso seguí colaborando con el Partido Socialista, pero ya desde fuera, ya como consultor externo. Es decir, yo he colaborado directamente con 4 secretarios generales del Partido Socialista, todos los que ha habido, excepto este último, y entre ellos con 2 presidentes del gobierno. Y luego, bueno, pues también presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, en fin, todo ese mundo. ¿Y cómo era estar en el gabinete de un gobierno como el primer gobierno de Felipe González, que al poco tiempo de haber terminado una dictadura, a los 5 años de haberse aprobado 4 años de haberse aprobado una constitución, de repente el Partido Socialista tiene una mayoría absolutísima y tenéis, digamos, la misión, se os encomienda la misión de cambiar España, ¿no? Para que no la reconozca ni la madre que la parió, por decirlo con Alfonso Guerra, ¿no? ¿Cómo es esa sensación y cuáles eran tus labores dentro de ese gabinete? Porque yo sé que has escrito discursos, supongo que habrás hecho análisis electoral, pero no sé, ¿tenías una cosa fija que hacías? Sí, vamos a ver. Bueno, lo primero que te quiero decir es que ese gabinete hubo que inventárselo desde el principio, porque el shock que recibimos cuando llegamos a la Moncloa es que allí no había absolutamente nada. Yo siempre me he preguntado, los gobiernos anteriores, los gobiernos de Suárez, los gobiernos de Calvo Sotelo, cómo puñetas, perdóname, trabajaba aquella gente, porque lo único que había eran unos despachos inmensamente grandes, llenos de alfombras y de sofás, muchos teléfonos, eso sí, y nada más. No había un papel, no había un archivador, no había una fotocopiadora, no había nada. Es decir, aquella gente hacía política exclusivamente a golpe de reuniones y de teléfonos. Y entonces, pues no había un esquema de organización de gabinete propiamente dicho. O sea, el director de gabinete era un ayudante, un colaborador, un asesor directo del presidente del gobierno. De hecho, mira, hace unos días he estado hablando con Alberto Aza, que fue director de gabinete con Adolfo Suárez, y me lo confirmaba. La ausencia de medios materiales de trabajo era espectacular. Nosotros, como sabíamos desde muchos meses antes que íbamos a ganar aquellas elecciones y que nos iba a tocar gobernar, porque la característica de las elecciones del 82, que vamos a celebrar el 40 aniversario dentro de poco, es que no fueron unas elecciones, fue un plebiscito, porque solo podía ganar uno. Es decir, no había una verdadera opción entre 2 posibles gobiernos. Se sabía que solo había un partido que podía ganar y se trataba exclusivamente de medir ¿por cuánto? Por cuánto, ¿no? Por tanto, entonces habíamos viajado por Europa y habíamos estado estudiando los distintos modelos de gabinetes del primer ministro francés, del canciller alemán, de los británicos y tal. Y bueno, pues Roberto Dorado, que era el alma mater de todo aquello, pues lo tenía muy estudiado y tal. Pero nos lo tuvimos que inventar entero. Bueno, la estructura de aquel gabinete ha sufrido muchas modificaciones con el paso de los años, pero todavía en la estructura del gabinete actual se reconocen las huellas de aquel primer gabinete que prácticamente fundamos. Entonces, bueno, aquello estaba dividido en departamentos. Yo concretamente, en una primera fase, me ocupé de un departamento que llamamos análisis, que era una mezcla de análisis político, estratégico, seguimiento
estudios de seguimiento, no realización de estudios sociológicos, y es verdad que hacíamos también de enlace con el Partido Socialista, o sea, de alguna manera era un poco el comité electoral del Partido Socialista o una parte de él traspasado a la Moncloa. Bueno, posteriormente me hicieron subdirector del gabinete, con lo cual yo era el número 2 del gabinete, que era un equipo de 50 o 60 asesores interdisciplinar que asesoraban directamente al vicepresidente y al presidente del gobierno sobre todo tipo de materias, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era porque los presidentes anteriores a Felipe González dependían absolutamente de sus ministros. Si tenían que pedir algún papel, si tenían que pedir un informe, un documento, lo que fuera, dependían por completo del aparato ministerial. Bueno, el objetivo y el espíritu de aquel gabinete fue que el presidente del gobierno y el vicepresidente tuvieran en todos los casos, es decir, en todo aquello que se discutía en el seno del gobierno, incluido el Consejo de Ministros, tuvieran una opinión propia. Sí, un mini gobierno dentro del gobierno. No era un gobierno, porque no tomaba decisiones ejecutivas. Era sencillamente que cada vez que había un Consejo de Ministros, una comisión de subsecretarios, un órgano, una comisión delegada de asuntos económicos, lo que fuera, cada vez que el presidente del gobierno hacía una actividad o recibía a una persona, hubiera su equipo, que era el gabinete, le propusiera una opinión propia que no dependiera necesariamente de la opinión del aparato ministerial de turno. Por supuesto, luego él despachaba con los ministros y con toda esa información pues se tomaba. Pero yo creo que esto es muy importante, ¿no? Es muy importante, sobre todo en una administración tan extraordinariamente burocratizada como la española, que el presidente del gobierno tenga la autonomía de disponer de una opinión propia sobre cada asunto que se discute, por ejemplo, en un Consejo de Ministros, ¿no? Y esta es una función que mantienes hasta el año 93, desde el año 82 hasta el año 93. Estuve hasta el año 93, en el año 93, donde, entre otras cosas, como sabes, históricamente se produjo ya la ruptura definitiva entre los dos, entre Felipe González y Alfonso Guerra, y vamos a pasar. Pero bueno, además tuve algún episodio personal traumatizante y tal, pues decidí cortar y instalarme por mi cuenta. Me asocié con un gran sociólogo dedicado fundamentalmente a la investigación cualitativa, montamos un gabinete de análisis y bueno, pues ya desde entonces he funcionado como freelance, que se llama. Lo que pasa es que sistemáticamente he seguido trabajando como asesor externo, como te digo, con los sucesivos secretarios generales del Partido Socialista, Joaquín Almunia, luego Zapatero, luego Alfredo Pérez Rubalcaba, hasta ahí. ¿Y despachabas directamente con ellos o con otros? Sí. ¿Y qué diferencias ves entre las personas con las que has despachado, entre Felipe, Joaquín Almunia, Zapatero, el propio Rubalcaba? Bueno, a ver... Porque son muy distintos, ¿no? Estamos hablando de personajes absolutamente distintos. Empecemos por Felipe. ¿Cómo era la sensación de...? Yo creo que Felipe González es, evidentemente, el político español más importante del siglo XX. No necesariamente el más trascendente en el sentido de lo que ha hecho. Lo que hizo Adolfo Suárez fue muy trascendente. Pero yo creo que no hay en la historia española del siglo XX un político del nivel de la proyección de Felipe González, de la proyección, entre las cosas, internacional, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasó en aquel momento? Estoy hablando del año 82. Que el tipo consiguió que la sociedad española tuviera muy claro de qué se trataba. ¿De qué se trataba? Tú preguntabas en aquel momento a cualquier ciudadano qué es lo que este señor quiere hacer con el país, y con mayor o menor nivel de sofisticación, tal, pero básicamente las respuestas eran: no, mire, esto está muy claro, consolidar la democracia, modernizar el país,
meternos en Europa y crear las bases de un Estado social que no existía. Lo que hay, el estado del bienestar, que es una expresión que nunca me ha convencido, pero en fin, démosla por buena. Y ese era un programa que tenía interiorizada la sociedad entera, con lo cual coincidía lo que era la necesidad objetiva del país en ese momento histórico con la demanda abrumadoramente mayoritaria de la sociedad. Y tipo, pues consiguió transmitir creíblemente a la sociedad que él era la persona tal. Esto es el liderazgo político. Es decir, cuando tú eres capaz de ofrecerle un proyecto a la sociedad que, además de coincidir o de recoger lo que es la necesidad objetiva del país en ese momento histórico, es decir, que no te lo sacas de la manga, resulta que se hace cargo, como le gusta decir a él, del estado de ánimo de la sociedad. Y a partir de recoger ese estado de ánimo, pues propone un proyecto y consigue convencer a la mayoría social de que lo respalde y lo acompañe. Eso para mí es el liderazgo político. Todo lo demás es otro tipo de fenómeno. Si alguna cosa me ha impresionado siempre de él es la longitud de visión. Es decir, es que daba incluso un poco de rabia, ¿no? Daba un poco de rabia pasarte horas, ser un analista profesional, como yo era, pasarte horas trabajando un tema, a continuación exponer tu análisis e inmediatamente que el tipo te llevara tu análisis varios metros más lejos de donde tú habías llegado, ¿no? Es como estos jugadores de ajedrez que si tú has visto 8 jugadas por delante, pues ellos ven 12, ¿no? Entonces, eso y luego una cosa que le ha acompañado toda la vida, que es la contemporaneidad. Es decir, la pasión por descodificar el presente y el futuro, ¿no? Este es de los políticos que hay en España, es claramente es el que tiene más claro y mejor sabe explicar de qué va esto del siglo XXI. Cuando se le pones un problema delante, hay gente que lo que se dedica es a interpretarlo, descodificarlo, no sé qué, teorizar sobre él y tal. Además él lo dice, yo soy un activista, a mí me pones un problema delante y yo inmediatamente empiezo a pensar en la solución práctica. Ahora, es verdad que luego el tipo pues, tiene un bagaje de 60 años que va a cumplir de vida política y tal. Bueno, donde... ¿Se dejaba asesorar? A veces la brillantez tiene esos inconvenientes, ¿no? Vamos a ver, escuchaba y era una esponja en ese sentido. Pero yo, por ejemplo, en las campañas electorales, yo siempre tuve la sensación de ir detrás de él. Yo siempre tuve la sensación de que él tenía muy claro lo que tenía que decirle a la gente, él marcaba la línea y luego los demás íbamos detrás, traducíamos eso y automáticamente lo repercutíamos sobre el conjunto de la organización y tal, ¿no? Pero si se dejaba asesorar en el sentido en el que se ha puesto de moda eso últimamente, de a mí que me den escrito lo que tengo que decir que yo lo digo, desde luego no. Te digo que no. ¿Y cómo vives desde dentro? Bueno, que tú, claro, sales en el año 93. Los dos episodios que más perjudicaron al PSOE de Felipe González, como son la corrupción y el caso de los GAL. ¿Esto cómo lo vives desde un punto de vista, no sé, de desengaño o simplemente de infortunio? Vamos a ver. No me quiero escapar. No. Yo ahora vuelvo sobre eso. Yo tengo la tesis de que todos nuestros presidentes, todos, desde el primero al último, en su trayectoria ha habido un momento en el que se ha producido una quiebra afectiva y de confianza en su relación con su propia base social. Una quiebra definitiva. Es decir, el momento en donde la gente dice, hasta aquí hemos llegado, y eso es irreversible.
En el caso de Adolfo Suárez, curiosamente, fue cuando ya había dimitido, que fue el 23F. En el caso de Felipe González, yo creo que fue la corrupción, ¿no? Decía Joaquín Leguina que fue aquel momento en el que el jefe de los guardias se fue con el dinero y al jefe del dinero se lo vio entre dos guardias. Fue terrible. En el caso de José María Aznar, claramente fue la guerra de Irak. Y la boda de su hija. Podría... Sí, no, pero bueno, yo creo que aquello fue más pintoresco. Pero yo creo que el momento en donde se produce la quiebra de la confianza directamente, o sea, la ruptura social con... En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, creo que fue aquella sesión parlamentaria del 10 de mayo. Del año 10. Del año 10, donde arrió todas las banderas que había mantenido levantadas hasta ese momento. Y en el caso de Rajoy, yo creo que fue el 1 de diciembre del año 17. El 1 de octubre. El 1 de octubre, perdón, tienes razón. Sí. Cuando la sociedad comprobó, y sobre todo sus votantes comprobaron, que los había engañado y que era absolutamente incapaz de controlar aquella situación, que había perdido el control de aquella situación. Y ese fue el momento en donde claramente se vio que sus propios votantes dijeron, hasta aquí. Bueno, lo que pase con el actual presidente es otra historia, ya veremos. Sí, ahora hablaremos de él. La historia nos dirá cuándo se produce ese momento, si es que se ha producido ya o pero se producirá. Se producirá porque es una pauta fija. Efectivamente, yo creo, pero lo curioso es que sobre la corrupción de aquel periodo es que los casos de corrupción que aparecieron en aquellos años, y luego le ha vuelto a pasar al Partido Popular, no se produjeron en aquellos años. Se produjeron en los primeros años de gobierno socialista. Lo que pasa es que 8 o 10 años después explotaron por muchas razones. Entre otras cosas porque también hubo gente que decidió que era el momento en que tenían que explotar. Pero bueno, y en aquel momento yo creo que había se puede explicar desde un cierto punto de vista sociológico. Es decir, tú imagínate lo que significa que de repente un partido político que no dejaba de estar en formación, porque luego te explicaré algo sobre lo que yo creo que del Partido Socialista de fondo, se encuentra con que tiene que reclutar varias decenas de miles de personas, muchas de ellas con una formación. Y sin avales personales. Sin avales personales, con una formación pues limitada, y se los pone a manejar dinero y poder de manera bastante descontrolada, porque en aquellos años los mecanismos de control del funcionamiento del poder eran muy deficientes en relación a lo que son ahora. Bueno, pues la probabilidad estadística de que la gente se desoriente en esa situación era muy alta. Era muy alta, ¿no? Y yo recuerdo incluso autocríticamente y traumáticamente que cuando empezaron a aparecer los primeros síntomas, y te estoy hablando de los primeros años, el año 83, 84, 85, y los comentábamos, la reacción era, bueno, esto solo puede ser un caso aislado, porque naturalmente los socialistas somos gente honrada, no sé, esa especie de superioridad moral que siempre ha tenido la izquierda. Esto es un caso aislado, luego tratémoslo como un caso aislado y no le demos demasiada difusión, porque eso sería tanto como darle armas al enemigo. Esto lo he vivido yo en los años 83, 84, y eso fue una bomba de relojería que se fue incubando y que estalló pues 8 o 10 años después. Y estalló además en un momento en donde ya el nivel de desgaste de materiales de aquel gobierno era muy avanzado. Hubiera querido purgar eso poco a poco. Claro, donde ya se habían producido varias rupturas importantes. Se había producido una primera ruptura
que fue el referéndum de la OTAN, una segunda ruptura tremenda que fue la huelga general y el divorcio del Partido Socialista con la UGT. Quiero decir que ya estaba desgastada la confianza. Ya estaba muy quebrada la confianza y tal, y claro, lo que faltaba era eso, ¿no? El tema de los GAL es un tema muchísimo más complejo, porque yo creo que ahí hay de todo. O sea, ahí hubo desde gravísimos errores que se cometieron en la lucha antiterrorista durante los años 80, eso daría casi para una conversación entera, junto con una operación programada de desestabilización del gobierno socialista en su última fase. Las dos cosas hubo. Es decir, es verdad que en los años 80, en el marco de la lucha antiterrorista y no necesariamente del Ministerio del Interior, se hicieron cosas, pero bueno, no necesariamente, pero sí, de alguna manera conectadas. Con la implicación, ¿no? Con la, bueno, digamos, con la tolerancia del Ministerio del Interior. Se hicieron cosas terribles y además muy erróneas, porque no sirvieron para lo que tenían que servir en absoluto, ni siquiera sirvió para eso. Y es verdad que luego ya en los años 90 se montó una auténtica operación de desestabilización de aquel gobierno, pues desde algún despacho judicial y desde luego desde algunos medios de comunicación y desde algunos despachos de poder, porque ya era demasiado tiempo, ¿no? Y tal, pero bueno. Es un episodio muchísimo más oscuro, sin embargo tengo muchas más dudas de que desde el punto de vista de la opinión pública y del respaldo social, la percepción de los del tema del GAL, en fin, podríamos recuperar estudios de la época. En aquella época le dábamos muchísimo a la investigación cualitativa, casi más que a las encuestas propiamente dichas. La percepción social de todo aquel tema del GAL, como mínimo, podríamos decir que fue contradictoria. No diría yo que eso estuvo en la base de... Pero sí fue, sin embargo, la palanca como para mover al partido, ¿no? Sin duda, pero vamos, yo creo que en términos de la relación del gobierno, de aquel gobierno con la sociedad, aparte de que habían transcurrido 13 años, amigo, que no, pero que fue mucho más grave el tema de la corrupción, sin duda. Volviendo un poco más a tiempos más recientes, como persona que ha estado en un gabinete de presidencia, que ha asesorado, ¿cómo has vivido este ensalzamiento de la figura de Iván Redondo como gurú? Iba a decir en la sombra, pero yo creo que falla algo cuando eres tan visible y todo el mundo conoce tu nombre y tu cara y se supone que eres quien entre bambalinas susurra a la persona del poder. ¿Se ha creado un mito demasiado exagerado con estas figuras y particularmente con él? Se ha creado el mito y luego el contramito, y en los dos puntos se ha exagerado. Quiero decir, a mí Iván Redondo me parece un buen profesional. No me parece que sea ningún idiota, ni que sea ningún... Y lo digo porque en este gremio, en este oficio, hay mucho vendedor de crecepelos. Muchos. Y casi todos sabemos quiénes son, además. No creo que Iván Redondo sea un vendedor de crecepelos, en absoluto. Lo que sí creo es que por parte de Pedro Sánchez fue un clarísimo error de casting situarlo como director de gabinete, porque las funciones de director de gabinete, y yo eso lo conozco muy bien porque lo he vivido desde dentro, no son las funciones de un consultor político ni de un consultor de comunicación, ni siquiera de una estratega electoral. Es decir, un director de gabinete tiene que tener otras capacidades que Iván Redondo ni tenía ni ha adquirido por su paso por la Moncloa. Por tanto, fue un error de casting
Y luego, pues, chico, ya eso es un problema de concepción. Yo siempre he pensado que en este oficio el que se hace famoso es que está haciendo mal su trabajo. He estado cerca de 40 años trabajando como consultor político en los más altos niveles de este país. Y no podemos encontrar en Google dónde has nacido. Y tú tienes problemas para encontrar en Google información sobre mí. Yo recuerdo que me llamaban los periodistas, hablaba con ellos y sistemáticamente lo primero que les decía es: oye, mira, yo hablo contigo con una sola condición, yo no existo. Yo no existo, porque es que la función no es hacerte famoso en tu trabajo, sino trabajar para que aquel para quien trabajas se haga famoso en el buen sentido. Y esa es mi concepción, pero bueno, hay distintas concepciones de eso. Por lo tanto, yo no voy a hacerle aquí. Ahora es muy fácil, ¿no? Poner en la pira a Iván Redondo y tal. Bueno, Iván Redondo no es sino una manifestación más de un género de consultores políticos recientes que se transforman en noticia ellos mismos, hasta el punto de que ya puedes hacer chistes, ¿no? ¿Y quién es ese chico alto y guapo que sale en las fotos al lado de Iván Redondo, ¿no? Cuando eso sucede es que alguien ahí está haciendo mal su trabajo, ¿no? Sí, efectivamente. Pero no es un caso singular, es un fenómeno general. Yo creo que es una visión completamente errónea de lo que son las exigencias de un trabajo como este. Y luego hay otra cuestión, que en eso sí que me parece que es muy importante insistir, más allá del caso personal de Iván Redondo, que es una persona por la que yo tengo respeto personal y profesional. Mira, no existe ya, vamos al mundo de las campañas electorales y de las elecciones, que es donde yo más intensamente he trabajado. No existen las campañas electorales de autor. No existen los gurús. Es mentira. De hecho, yo a veces me he definido a mí mismo como el gurú antigurú. Es decir, por definición, una campaña electoral de un gran partido político, yo no sé si estamos hablando de un pequeño partido que pretende emerger y tal, de un gran partido político, de una gran organización con vocación mayoritaria, por definición es una obra coral, es una obra colectiva. A mí me gusta a veces, cuando voy a explicar en seminarios y tal, una campaña electoral no es otra cosa que una superproducción de Hollywood, donde tú tienes el productor, que el productor es el propio partido político, que es el que pone el dinero, los recursos y los medios para que aquello se haga. Tienes un director, que es el jefe de campaña, tienes un guionista, que son los estrategas que te marcan la línea, tienes la estrella, el protagonista, los actores secundarios, que son los líderes secundarios, y luego tienes un ejército de técnicos profesionales, de fotografía, de iluminación, de sonido, de vestuario, de no sé qué. La dirección de arte. No, es decir, y bueno, ¿cuánta gente llega? Bueno, y luego, por supuesto, si estás en una gran organización, pues a lo mejor tienes varias decenas de miles de personas que cada uno en su territorio está colaborando. Y esto es una campaña electoral. El que alguien pretenda atribuirse personalmente la autoría de eso, directamente está mintiendo. Y vendiéndolo como una campaña de Nivea, ¿no? Hago un anuncio de verano para... Claro, no, vendiéndolo como una campaña de autor. No existen las campañas de autor. Una campaña electoral de un gran partido político o es la combinación de una gigantesca operación de comunicación con una gigante de comunicación por todos los cauces y por todos los canales posibles por los que transcurre la comunicación humana. Es decir, pues, hace 40 años era de una manera y ahora otra son las redes y tal. Da igual. La comunicación, una gigantesca operación de comunicación con una gigantesca operación de movilización de recursos de todo tipo, materiales, económicos, humanos, tal. Y eso
no sale de la mente de una persona, es mentira. Y si intentas hacer que salga de la mente de una persona, fracasas, ¿no? Me imagino. No, fracasas no, es que no existe. ¿Y por qué se intenta vender? Porque es que no existe. Ha hecho mucha prensa de sí mismo, ¿no? Con no, esto. Y porque hay clientela para comprar ese producto. Es decir, porque es mucho más brillante, es mucho más seductor pensar en el mago que en la soledad de su despacho concibe y tal, y entonces coge a alguien y lo lleva hasta el poder. Pero no dirías que hay estrategias que sí son, en cierto modo, de autor. Por ejemplo, la estrategia del PSOE en la Comunidad de Madrid, esta estrategia de marcar el debate entre el fascismo y... Pero es que la estrategia, la definición estratégica, que es a lo que yo me he dedicado durante 40 años, la definición estratégica es nada más que una pequeña parte del enorme dispositivo que implica una campaña electoral. Tú te estás refiriendo a la campaña de... Sí, la última campaña de las elecciones del 4 de mayo. De Isabel Díaz Ayuso, donde yo no discuto que hubiera un diseño estratégico con una persona que... Bueno, pero es que ese diseño estratégico hay que llevarlo a la práctica. Yo, sin haber vivido esa campaña por dentro, ya desde ahora te digo que la movilización de recursos humanos, materiales, económicos y de todo tipo, empezando por la participación de la propia candidata, que es la estrella de la función. Sí, aunque me refería a la estrategia del PSOE, es decir, quiere decir que yo he hecho los que terminó siendo un fracaso electoral. ¿No? Que yo he hecho los documentos de... Claro, si la estrategia está equivocada, pues... el fracaso está asegurado. El fracaso está asegurado, por supuesto. Pero también está asegurado si resulta que la organización de los mítines es un desastre, o que los aviones no llegan, ¿no? O que... Quiero decir... Sí, entiendo. Que está muy bien, que una película puede tener un guión brillante, pero para que luego eso se convierta en una gran obra de arte, no basta con un guión brillante. Con un guión brillante te puede salir una mierda de película. Sí. Entonces, no existe. Yo sistemáticamente me he visto a mí mismo y a los profesionales a los que más respeto es a los que tienen muy claro que esto es un juego de equipo y que tienen cultura de equipo, cultura colectiva. Otro de tus personajes favoritos de los últimos tiempos es José Félix Tezanos. Te he leído mucho en El Confidencial sobre él y también hablando en Onda Cero, porque una de las cosas que tú te has dedicado también es al análisis electoral, digamos, y él, entonces, bueno, pues tú eres de las personas que conoce cómo funcionan esas encuestas y que sabes a qué se refiere la gente cuando habla de cocinar unos datos. En primer lugar, ¿tú consideras que la demoscopia es una herramienta imprescindible? Absolutamente. Y que espero que está pervertida, digamos, por estos últimos... No, vamos a ver, yo creo que es imprescindible. Primero, yo no soy sociólogo, para empezar. Todo el mundo, yo no sé por qué, me llama sociólogo porque hablo de encuestas. No soy sociólogo, soy de derecho. Pero como te ocultas, pues nadie sabe que eres de derecho. De hecho, yo no he hecho una encuesta en mi vida. Ni sabría cómo hacerla. Yo soy usuario de las encuestas. Por tanto, yo lo que pasa es que para diseñar una estrategia de comunicación o una estrategia electoral o una estrategia de tal, tú necesitas conocer cuál es el pulso de la opinión pública, y el instrumento para conocer el pulso de la opinión pública es la investigación sociológica, no solo las encuestas, la investigación cualitativa, y por lo tanto tienes que tener la habilidad de saber encargar, leer e interpretar encuestas, de la misma manera que he trabajado mucho con los mejores publicitarios de este país. No soy publicitario, no he hecho un anuncio en mi vida, pero me puedo sentar con el director creativo de cualquier agencia de publicidad y entenderme con él y trabajar con él mano a mano. Por tanto, son una serie de habilidades, bueno, pues que son necesarias para tu trabajo, porque si no conoces el pulso de la opinión pública y no sabes interpretar una encuesta, difícilmente podrás hacer una estrategia electoral adecuada. Por tanto, sí, yo creo que es
Es una fuente de información imprescindible, como tantas otras. Como tantas otras. Entre otras cosas, si entiendes que las encuestas no son, ni nunca han sido, ni nunca serán un instrumento predictivo, sino un instrumento diagnóstico. Es decir, es mentira. La función de una encuesta no es acertar el resultado de las elecciones. El objetivo de una encuesta es darte una fotografía lo más aproximada posible del estado de la opinión pública en el momento en que la encuesta se hace. Y mi función como estratega de campaña es derrotar a la encuesta, es que la encuesta no acierte. Porque yo con mi trabajo y todo el equipo con su trabajo la mejore. Por lo tanto, yo he trabajado toda la vida contra he usado las encuestas y a continuación he trabajado contra ellas para intentar mejorar. No, lo digo porque está muy, es muy habitual esto de juzgar la calidad de las encuestas por si acertaron o dejaron de acertar. Una porrización de la encuesta. Sí, una porrización, cuando el objetivo... Claro, es que no tiene nada que ver la encuesta que se hace porque la encarga un medio de comunicación y la publica, que la encuesta que hace un partido político o una empresa, si se trata de un estudio de mercado, para conocer el mercado y a continuación mejorar su posición en el mercado. Que lo que se le pide a la encuesta no es que acierte o deje de acertar el número de ventas que vas a tener si es una empresa, sino que te dé la información, los elementos de información que necesitas para acertar en tus decisiones estratégicas. Por tanto, para corregir los resultados de esa encuesta en el caso de que sean malos o insuficientes. Desde ese punto de vista, es un instrumento absolutamente prioritario. O sea, ¿dirías que las encuestas del CIS que han sido tan críticas fallan porque no funcionan como diagnóstico? No, yo creo que hay otro problema con el CIS. Vamos a ver, primero hay una anomalía de base. España es la única democracia del mundo en la que existe un organismo gubernamental dedicado a hacer encuestas electorales y difundirlas. Eso es una anomalía histórica. Esto viene de que en el año 63 el señor Fraga se inventó una cosa que se llamaba Instituto de la Opinión Pública, que hacía encuestas políticas, aunque estuviéramos en pleno franquismo. Y cuando llegó Suárez a la Moncloa, en el año 76, descubrió que aquel era un instrumento fantástico. Y durante muchos años se dedicó el CIS, que era un organismo gubernamental, a hacer encuestas políticas que eran para uso exclusivo del gobierno. Es decir, el gobierno, y por tanto el partido del gobierno, tenía una ventaja competitiva sobre todos sus rivales extraordinaria. Y es que disponía de una fuente de investigación permanente y de encuestas que solo utilizaba él. Hasta muy entrado, yo creo que hasta casi principios de los 90, no se tomó la decisión de que las encuestas del CIS se hicieran públicas y que, por tanto, que todo el mundo pudiera conocerlas. Yo creo que eso es una anomalía. Creo que no tiene ningún sentido que un organismo gubernamental se dedique a producir encuestas electorales y mucho menos a irrumpir en una campaña electoral con encuestas electorales. Aparte de que luego hay problemas de procedimiento y tal, pero es verdad, también es verdad, que durante estos casi 50 años de existencia del CIS, bueno, es verdad dos cosas. Primero, que prácticamente todos los investigadores sociales de este país dependen para su trabajo de los datos del CIS, por tanto, aparte de la utilización política de las encuestas, tienen... Porque el CIS hace mucha encuesta más allá de las electorales. Claro, esa parte es valiosa. No, incluso las electorales, pero hacen muchos estudios de opinión pública, tienen un valor académico extraordinario, porque además son estudios para los que no habría un cliente privado que los financiara. Por lo tanto... Tienen muestras muy grandes de la población. Tienen muestras muy grandes, tienen tal, por tanto, todos los investigadores sociales de este país se nutren de las encuestas del CIS y luego los que se dedican al análisis electoral, yo he hablado prácticamente con todos los directores del CIS
y todos han puesto en valor lo mismo. Bueno, puedes tener razón incluso en que metodológicamente nos hemos quedado obsoletos, pero, amigo, la serie histórica, es decir, el que tú te puedas pasar durante 30 o 40 años formulando las mismas preguntas con la misma metodología, te permite conocer la evolución de la opinión pública. Bueno, es un tesoro sociológico, ¿no? Sociológicamente es un tesoro que no tiene absolutamente nadie más. Y por tanto, romper eso es un crimen desde el punto de vista científico. Entonces, ¿cuál es el reproche fundamental que yo le hago al actual presidente del CIS? Primero, que al romper la metodología, ha destrozado todas las series históricas existentes. Por lo tanto, ha convertido lo que era un tesoro científico, sociológico y tal, en un segundo, que ha convertido una institución, como era el CIS, que tenía un bien ganado prestigio desde el punto de vista, en un instrumento de propaganda política al servicio del gobierno. Mira, yo recomiendo a todo el mundo, aprovecho esta entrevista para volver a recomendarlo, por favor, cuando salgan las encuestas del CIS, por lo menos mientras en esta fase, mientras su actual director o presidente esté al frente, hagan ustedes una cosa. Cojan la última página, que es donde pone la estimación de voto, deposítenla con mucho cuidado en la basura, o utilícenla de posavasos, hagan lo que quieran con ella, y a continuación estudiense el resto de la encuesta. Porque una encuesta del CIS que tiene cuestionarios, que tiene muestras amplísimas y cuestionarios de 40 o 45 preguntas, todavía hoy proporciona un volumen de información interesantísimo sobre las posiciones políticas, las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los españoles. Luego viene una última página que es directamente basura. Es decir, que es directamente inventada. Y cuando digo inventada es que ni siquiera con sus datos de origen y aplicando una técnica ortodoxa de estimación, saldría la estimación que ellos hacen pública. Es decir, es un instrumento de propaganda política, esa última página. ¿Eso pasará factura en algún momento? No, la factura que ya ha pasado es que una de las instituciones públicas más prestigiosas de este país en estos momentos está condenada al desprestigio. Es que todavía ya hay, y es penoso, ¿no? Ya hay mucha gente que hace esto que llaman promedios de encuestas, y en sus promedios de encuestas excluyen las del CIS por excéntricas, cuando históricamente ha sido todo lo contrario. ¿No? Entonces, a mí me parece que, más allá de la cuestión política y tal, el destrozo científico y técnico y sobre todo de reputación institucional que se le ha infligido a ese instrumento y probablemente es irreparable, ¿no? Y ese es mi mayor reproche, que han confundido un instrumento de conocimiento en un instrumento de propaganda política y lo han pervertido por completo. A pesar de todo, yo me leo las encuestas del CIS, pero me las leo como te digo. O sea, cojo la última página, ¿verdad? O digo, a ver, que me la leo con la curiosidad de decir qué es lo que estos señores quieren que yo me crea que está pasando. Vale. No, ahora el CIS es una noticia, pero por otros motivos, ¿no? No, o sea, yo deduzco, cuando yo veo la estimación que transmite Tezanos, te digo cómo procedo. Y digo, bueno, esto es lo que la Moncloa quiere difundir. Bien, a continuación cojo sus datos de base, le aplico un método ortodoxo, convencional, el que aplicaría cualquier director de un instituto de opinión, a sus datos de base y obtengo una estimación real, una estimación honesta, digamos, la que haría cualquier... Y luego ya me dedico a estudiar el resto de las cuestiones. De todas maneras, mira, esto de las encuestas de voto tiene otra cosa, no tiene nada que ver. A ver, ¿cómo lo explico? No tiene nada que ver el preguntarle a la gente qué es lo que va usted a votar cuando no hay nada que votar. Que
preguntárselo cuando hay una elección convocada a plazo fijo. No tiene nada que ver, porque esto es como una decisión de compra. Es decir, si yo te pregunto qué coche te comprarías, tú no me respondes igual si te vas a comprar un coche la semana que viene que si no tienes la menor intención de comprarte un coche, ¿verdad que no? ¿Verdad? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Es decir, el preguntarle a la gente a qué partido votaría cuando no hay en el horizonte nada que votar, siempre tiene un componente de falsedad, porque le estás situando en un escenario. Es que a veces nos pensamos que los millones de ciudadanos se levantan todas las mañanas preguntándose a sí mismos a qué partido votaré yo. No existe esto. O sea, le estás poniendo en un escenario que la gente directamente no tiene en la cabeza. Y muchos de los que responden a las encuestas responden a esa pregunta por mera cortesía, porque han aceptado contestar y, bueno, pues quieren colaborar. Por tanto, no estoy diciendo con eso que sean falsas. Lo que estoy diciendo es que no tiene el mismo valor que cuando dicen, no, mire usted, es que el 15 de diciembre a las tal, usted tiene que tomar una decisión concreta. Sí, claro que tienen. Entonces, como la tiene que tomar, aunque sea la decisión de no votar, ahora dígame que eso empieza a leerse de otra manera, y eso sí que tiene un valor. Sí, un valor diagnóstico mucho más fidedigno. Mucho más fidedigno, ¿no? Porque evidentemente el voto no deja de ser una decisión. Y de hecho, la clave de todas las estrategias electorales que hay en el mundo son encontrar lo que en el marketing, las encuestas electorales, como las estrategias electorales, son deudoras técnicamente, en gran medida del marketing comercial. No digo que sea lo mismo, porque no es lo mismo una decisión de voto que una decisión de compra, pero hay elementos comunes. Y el elemento común más claro es lo que en el marketing llaman la reason why, la razón de compra. Entonces, detectar cuál es la razón de voto. ¿Por qué razón usted va a votar o votaría a este partido y no a cualquier otro? Si tú tienes la respuesta a eso, pues prácticamente tienes el plan hecho, ¿no? Tienes la campaña hecha. Y eso a muchos candidatos, cuando no los conozco mucho y empiezo a trabajar con ellos, la primera pregunta que les hago es esa: explíqueme usted, por favor, en un minuto, de manera que yo lo entienda, ¿por qué razón le tengo que votar a usted y no a cualquier otro? Si me responden a eso, tenemos una campaña. Si no son capaces de responderme a eso, podemos tener actividades de campaña, pero no una campaña. Porque al final de lo que se trata, exactamente igual que cuando compras un producto tienes una razón de compra, que puede ser la que sea, desde que es el más barato, a que es el más lujoso, a que es el más lo que sea, pues hay una razón de voto. ¿Qué es lo que pasa? Que la decisión de voto es un plato con muchos ingredientes y las dosis de cada uno de los ingredientes varían de una vez a otra. Por tanto, no hay una campaña igual que otra. Por tanto, no hay una receta. Igual que no hay gurús electorales, tampoco hay una receta fija que mezclando siempre los mismos ingredientes con las mismas dosis produzca siempre el mismo resultado. Es mentira. Y eso es lo que hace apasionante este trabajo, que te tienes que inventar la receta cada vez. Sí, para satisfacer a personas, es decir, que con las que nunca has tratado. Claro, que lo que te ha valido en la ocasión anterior te puede no valer en absoluto en la siguiente. Y por tanto, abrir el cajón y decir, voy a repetir lo que hice, esto me ha pasado varias veces y he visto varias veces. Recuerdo una campaña electoral, la campaña de 2008, concretamente de las elecciones generales, que el Partido Popular contrató a un consultor que había trabajado mucho en campañas en Latinoamérica. Problema, este hombre solo tenía un modelo de campaña en la cabeza. Entonces, pues, se vino aquí, abrió el cajón, aplicó la receta y, naturalmente, adiós Rajoy. Salió la niña de Rajoy. Sí.
Y ustedes que... Por eso digo que este es un trabajo apasionante, porque no tiene recetas, no tiene gurús y porque depende de una cantidad tan infinita de variables que es imposible reducirlo. Ya que hemos tocado el tema de Tezanos, quiero hacerte una pregunta más específicamente sobre más específicamente no, te puedo hacer una pregunta genérica sobre Pedro Sánchez y el sanchismo. ¿Crees que tiene sentido hablar de sanchismo como se ha hablado de peronismo o como se ha hablado de... No digo en el mismo sentido, sino no por similitud, sino analógicamente como una forma de hacer política que es específicamente representativa de Pedro Sánchez y su gobierno? Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo la definirías, esa forma de hacer gobierno? Yo creo que este hombre ha creado una... Me parece hasta demasiado hablar de una cultura política, pero un estilo. Un estilo político. O sea, una conducta, unas pautas de comportamiento que son absolutamente identificables, por un lado, y reconocibles con el paso del tiempo, y específicas y propias, no solo de él, puede haber más personajes en el mundo, pero son propias y que desde luego no tiene nada que ver con... Mira, te voy a enlazar esto con algo. Yo no creo, me van a matar los más viejos todavía que yo del Partido Socialista. Yo no creo que haya existido un partido con 150 años de vida. Lo que creo es que ha existido una sigla con 150 años de vida. Y bajo esa sigla han existido partidos completamente distintos entre sí. Todos con el mismo rótulo, pero partidos distintos. Lo que hizo Felipe González en los años 70, cuando él con un grupo de amigos de Sevilla se hicieron con el poder en el PSOE, no fue renovar un partido, fue inventárselo. Lo que pasa es que tuvieron la astucia de poner una sigla histórica para un producto que era rigurosamente nuevo. Sí, que no tiene nada que ver con la Ruta Caballero. Rigurosamente nuevo. Luego a ellos les encanta hablar de la memoria histórica y estas cosas y tal. Aparte de que eso es una contradicción en sus propios términos. Si es memoria, no es histórico. O sea, pero bueno, eso ya es una cuestión. No podemos hablar en otro momento, también es un tema que me apasiona. Pero... Y yo creo que lo que este hombre ha hecho con el Partido Socialista es una operación de taxidermia política. Es decir, ha cogido al animal, lo ha abierto, le ha vaciado los órganos, lo ha llenado de papel de periódico y ha cosido. ¿Es el mismo animal? ¿Parece el mismo animal? Parece el mismo animal, lo que ya no es lo mismo. Es decir, ha alterado su sustancia. Pero algo que tiene la taxidermia... Directamente. Pero más allá de eso, me preocupa mucho más lo que tiene el sanchismo, no en relación con el instrumento partido político, porque para mí los partidos políticos son puros instrumentos y si no son instrumentos no son nada. Jamás he creído en los partidos como fin en sí mismo, ni he sentido la mística ni el sacerdocio de los partidos y tal, sino un estilo de gobierno. Un estilo de gobierno que tiene que ver, primero, con la subordinación de cualquier criterio a un proyecto de poder personal y segundo, con un desprecio absoluto de los fundamentos institucionales de un Estado de Derecho. Es decir, el deterioro sistemático, o sea, la ruptura, digamos, de los códigos, las reglas de comportamiento sobre los que se sustenta el funcionamiento de un Estado de Derecho. Es decir, la característica de Pedro Sánchez y el secreto de gran parte de lo que llaman sus éxitos electorales es que donde cualquier otra persona se detendría, él no se detiene. Y eso, pues para muchos es un gran mérito, para mí es un peligro existencial para el tipo de Estado democrático y de derecho en el que yo creo. Sí, lo que hemos descubierto con Pedro Sánchez
es que hay muchos vicios legales que pueden ser muy corrosivos para la democracia liberal. Absolutamente. Que no es necesario corromperse o... No, es el deterioro sistemático de la lógica institucional sobre la que se fundamenta un Estado democrático. El deterioro sistemático al servicio de un proyecto de poder personal. Y eso, pues mire usted, a mí, quiero decir, me produce un rechazo de principio, porque es que yo creo profundamente en la democracia representativa, creo fundamentalmente en las instituciones, creo en los controles democráticos. Es decir, claro, creo... ese es el marco en el que se desarrolla la ideología. Luego, por eso ha habido este conflicto en España entre quienes a lo mejor compraban la ideología y pasaban por alto que eso fuera en detrimento de la propia institucionalidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando tú realizas una política de ese tipo y utilizas el paraguas de una sigla históricamente prestigiosa y además dotada de un atributo, bueno, pues que le da a la historia de tal, pues... Bueno, y una hegemonía cultural importante. Claro, sí, naturalmente. Pues parece que eso te protege. Lo que hace Pedro Sánchez, o lo que ha hecho en estos últimos 5 o 6 años, desde que se hizo tal, si en vez de hacerlo bajo las siglas Partido Socialista Obrero Español, lo hubiera hecho bajo una sigla, cualquiera que él se hubiera inventado, evidentemente no habría ido ni 5 metros más allá, porque la propia sociedad lo habría rechazado. ¿Te ha sorprendido la transigencia que ha habido respecto a Pedro Sánchez en ciertos medios de comunicación y en una buena parte de la opinión pública? Sí, pero es verdad que él... A ver, él tiene esto que llaman la resistencia, él tiene una capacidad de intimidación muy importante, dentro y fuera. Pero sí, me ha sorprendido que en una sociedad que debería haber aprendido a activar sus mecanismos de autodefensa y de pensamiento crítico y tal, la docilidad con la que determinadas sectores intelectuales, incluso políticos, mediáticos y tal, han entrado a secundar ese juego, me ha sorprendido extraordinariamente y en algunos casos me ha decepcionado profundamente. Porque es que es evidente, es decir, la trampa es tan evidente, es tan clara, ¿no? Es que aceptarla... Sí, ni siquiera es el posibilismo de, bueno, es que la alternativa... Claro, que aceptarla es directo. Bueno, esto del posibilismo, esto de que no, es que mire usted, el discurso de la alternativa es peor como exculpación de determinada clase de abusos, yo lo rechazo. Bueno, es una declaración de falta de principios. Para mí, para mí es... que no hay nada por principio. Para mí es negable, absolutamente... ¿no? Porque esto es lo que nos conduce a esto que llaman la polarización, ¿no? Es decir, tú te inventas un adversario que sea peor que tú y a continuación dices, no, mire usted, es que como la alternativa es peor, pues ya está, ¿no? Ya le acabo de dar la coartada para aceptar cosas que usted en condiciones normales no aceptaría de ninguna manera, ¿no? Una última pregunta, Ignacio. Me ha gustado mucho la imagen de la taxidermia para referirte a lo que ha sucedido con el Partido Socialista, pero una cosa que tiene la taxidermia es que es irreversible. ¿Tú crees que eso también se aplica a la situación actual del Partido Socialista? ¿Es posible. ¿Es irreversible la situación que estamos viviendo? Yo creo que es posible que sea irreversible. O sea, yo no creo que... Bueno, para empezar, yo creo que la socialdemocracia... Yo soy un socialdemócrata porque tengo 67 años y a estas alturas ya no voy a cambiar. Pero por socialdemócrata soy candidato a la nostalgia. Yo creo que la socialdemocracia como producto político, su tiempo histórico ha caducado. O sea, sobre todo ha habido un divorcio entre la social. Has empezado hablando de tu padre como liberal hazañista y parece que ha habido un divorcio entre lo liberal que tiene la democracia por naturaleza y la socialdemocracia. Da igual, es decir, y es que yo que creo profundamente en el Estado de Derecho, en la democracia liberal, esto que llaman la democracia liberal, claro, sí. En las instituciones, en todo esto, yo creo que la socialdemocracia como producto ideológico cumplió su función histórica durante un periodo de tiempo y bueno, pues ese periodo de tiempo ha cambiado porque la sociedad ha cambiado y ya
no hay respuestas para eso. Lo cual no significa que yo a estas alturas de mi vida ya me vaya a inventar una ideología distinta. Por tanto, ese es un primer elemento. Segundo elemento, el instrumento concreto Partido Socialista Obrero Español, después de pasar por las manos de Pedro Sánchez, ¿tiene recuperación? Yo tengo muchas dudas. Es más, yo creo que cuando este episodio, este periodo termine, lo que quede de eso le espera un larguísimo, larguísimo purgatorio, como le pasó en su momento al Partido Laborista en Gran Bretaña, ¿no? Bueno, ahí están las encuestas del Partido Socialista francés. No sé, o como le ha pasado al partido. Por tanto, que va a haber un instrumento político de tipo progresista en el buen sentido. Y tal. Mira, fíjate lo que ha pasado, es curioso, ¿no? En la sociedad española. El drama que estamos viviendo es que los partidos centrales, que siguen siendo mayoritarios, claramente mayoritarios en su espacio, no solo dependen estratégicamente de sus respectivos flancos extremistas y antisistema, sino que se contagian más de lo que reciben de sus flancos extremistas y antisistema que al contrario. Quiero decir, el Partido Socialista se ha contagiado mucho más de populismo que Podemos de socialdemocracia. Siendo así que debería ser al revés, por la fuerza relativa. Lo mismo ha estado pasando en la derecha, vamos a ver qué pasa a partir de este momento con el cambio de liderazgo, ¿no? Entonces es tremendo, ¿no? O sea, que los flancos extremistas, siendo minoritarios, tienen mucha más capacidad de condicionar, determinar y hasta contagiar de su pensamiento a la fuerza central hegemónica que al contrario, ¿no? Pero bueno, también es verdad que gran parte de los problemas que tenemos en España, y con esto ya acabo, dependen de que estamos en una contradicción que es difícilmente superable. Y es que los tipos que se inventaron nuestro sistema político, esto que llaman el régimen del 78 y que yo reivindico, aunque solo sea por razones generacionales, pues se inventaron un sistema político mediante el cual es materialmente imposible tomar decisiones esenciales, y por esenciales me refiero a aquellas que afectan a las estructuras, a los cimientos del edificio, si no era mediante mecanismos de consenso transversal. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú vuelas todos los mecanismos de consenso transversal, que es lo que se ha hecho en España en la última década prácticamente, aparte de lo que eso tiene sobre el clima social y sobre el deterioro de la convivencia, objetivamente el país se paraliza. Se paraliza porque es materialmente imposible hacer, yo te puedo decir ahora de carrerilla, 10 o 12 reformas estructurales que este país tiene pendientes desde hace más de una década y que no es posible sacarlas adelante sencillamente porque se han volado los instrumentos de consenso transversal que los creadores del sistema pusieron como requisito indispensable para que eso pudiera salir adelante. Y me refiero desde la propia reforma de la Constitución hasta la reforma del sistema energético, hasta lo que tú quieras. ¿Qué es lo que le pasa a España en este momento? Lo estamos notando, que cada vez, ya sé que los problemas son globales, cada vez que hay una crisis global, es como si en una calle, cada vez que llueve, el chalet número 5 es el que primero se inunda y el que más se inunda. Pues oye, algo le pasa al chalet número 5, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que le pasa? Que están corroídos los fundamentos, lo que no se ve del edificio. No los marcos de las ventanas, no. Los pilares. Y están corroídos porque desde hace 10 años nadie se ha ocupado de entrar y reformarlos. Y nadie se ha ocupado de entrar a reformarlos porque se ha destruido el instrumento sin el cual no se puede hacer,
que es el consenso. Entonces, los que se inventaron este sistema lo hicieron así. Lo hicieron así porque veníamos de 150 años de guerra civil, porque la guerra civil española no duró 3 años, duró 150, desde Fernando VII hasta que se murió Franco. Sí, sí. Bien, entonces inventaron un dispositivo institucional mediante el cual tú no puedes tocar los pilares del sistema si no es mediante el acuerdo. Si rompes el acuerdo como instrumento, pues paralizas objetivamente el país. Y este es el drama de la España Este es el drama de la España de 2021, que está paralizada desde hace 10 años por este problema. Nos han quedado muchas cosas por hablar, así que espero que vuelvas en algún momento. Yo quería hablar de Argentina, quería hablar de tu actual mayor visibilidad como columnista, analista del Confidencial. Pero eso es porque he dado por terminada tu etapa anterior. Mi periodo como consultor político. Sí, entiendo. Si mañana volviera a ser consultor político, que no sucederá, automáticamente volvería a la clandestinidad. A ser un personaje subterráneo. Y una última pregunta que hacemos siempre es: ¿a quién te apetecería que trajéramos aquí? ¿A quién te gustaría...? Mira, a mí me gustaría que la gente descubriera a quien yo creo que ahora mismo es una de las... Bueno, lleva muchos años siéndolo, ¿no? Una de las cabezas políticas más lúcidas de este país. De las personas con las que vale la pena sentarse a hablar detenidamente. Por ejemplo, de la crisis energética. No creo que haya hoy en España nadie que te pueda explicar mejor la crisis energética que estamos viviendo que Javier Fernández.